Un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de Conexión Vital, también a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Para nosotros es un placer enorme poder estar compartiendo con ustedes y todos los días poder transmitir información actualizada de diferentes patologías. Recuerden que la función principal de Conexión Vital es generar conciencia en todas las personas que nos están viendo y sobre todo generar conocimiento para que ustedes tengan en cuenta que la prevención en salud sin lugar a dudas es lo más importante en el proceso integral de nuestra salud, porque todos los días nos tenemos que cuidar un poco más. Como lo hemos dicho siempre en los programas, no hay nada más importante que nuestra salud y en esta época de Navidad sí que tenemos que ser conscientes de eso, hacer mucha reflexión con nuestras familias, dándonos cuenta de que no van a estar siempre ahí nuestros familiares para nosotros y que todos los días tenemos que cuidarnos un poco más, porque tenemos que ser conscientes de que son los actos que hagamos todos los días los que nos van a alejar o acercar un poco más hacia la enfermedad. Y hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad supremamente común, una enfermedad crónica no transmisible. Ya les vamos a explicar qué es esto, qué significa esto. Y la enfermedad de la que vamos a hablar hoy es la diabetes. Traemos, digamos que, especialistas en este tema hoy para que nos acompañen y les cuenten a ustedes qué es esto. Todas las personas que tengan diabetes, que nos estén viendo en estos momentos, los invitamos a que nos hagan preguntas a través de Facebook Live y también nos pueden llamar a la línea telefónica que es gratuita para que hagan sus preguntas acerca de esta patología que cada vez es más frecuente y vamos a entender por qué la tenemos tanto en nuestro medio. Padre, bienvenido a ti y gracias por esta oportunidad. Gracias, hijo, te amo. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a desarrollar este programa con el doctor Germán Ruiz Bolívar, médico cirujano especializado en salud ocupacional, y el doctor Jorge Iván Arias. Él es odontólogo con especialidades en odontología neurofocal, con especialidades en diabetes y especialidades en metabolómica y probióticos. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué papel juega un odontólogo con todo este tema? Y ha sido una persona que nos ha apoyado mucho en los programas de Conexión Vital, en nuestra empresa de medicamentos Dr. Rojas o Productos Naturales, y ha sido una persona que se ha dedicado a investigar en el mundo, viajando por muchos países, por muchos laboratorios, los efectos terapéuticos que tienen los nutracéuticos y los suplementos dietarios en la salud y en la diabetes. Muchas gracias por estar con nosotros, Germán, felicidades, gracias por estar. Y doctor Jorge Iván, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, contémosle un poco a las personas qué es la diabetes. Bueno, la diabetes es el incremento o aumento del azúcar en la sangre. Cuando uno consume los alimentos, hay un mecanismo por el cual el páncreas produce una hormona que se llama insulina que controla este azúcar y lo elimina del torrente sanguíneo para que no nos haga daño. Cuando ese páncreas comienza a trabajar mal con unas células que se llaman beta y hay unos que se llaman islotes de Langerhans, cuando ese páncreas no produce la suficiente insulina, entonces ese azúcar en la sangre nos produce daños. Eso es la diabetes y hay muchos tipos de diabetes, ¿no? ¿Cómo cuáles, doctor? Estamos hablando que el doctor también nos puede ayudar mucho con eso, es la diabetes tipo 1 o insulinodependiente, es el paciente que prácticamente nace diabético, entonces está condenado a que sus páncreas no producen insulina, está condenado a la insulina suplementada de por vida. Esos pacientes pues tienen una expectativa de vida media, ha avanzado mucho la ciencia, pero es grave. Está la diabetes mellitus tipo 2, que es adquirida, se llama adquirida, aunque ahorita he estado revisando alguna literatura y dice que hay un componente hereditario muy alto aún en la diabetes tipo 2, pero que se dispara por los malos hábitos alimenticios, por la obesidad, por la falta de ejercicio, que a propósito en un programa pasado hablamos de eso, que ya la Organización Mundial de la Salud dijo, tenemos unas enfermedades crónicas no transmisibles que empiezan con la obesidad, que es el precursor de la hipertensión, de la diabetes, de la artrosis, de los accidentes y riesgo cardiovascular. Está también la diabetes gestacional, que es la paciente embarazada que se le diagnostica por un examen de sangre que tiene una diabetes durante el periodo gestacional y debe cuidarse por los efectos que tenga que ver con el bebé. Doctor Germán Ruiz, ¿qué es lo que estamos viendo en la consulta? ¿Es la diabetes una enfermedad silenciosa? Bueno, ahora se está hablando mucho de las enfermedades crónicas con inflamación leve.
La diabetes entra dentro de este contexto. ¿Qué está pasando? Se produce un síndrome metabólico, hay una alteración en toda la parte metabólica del organismo donde va a haber un ataque. Hay teorías donde dice que hay desde la parte inmunológica hay un ataque al páncreas previo a una infección, sea viral, bacteriana, y estas células dejan de producir insulina o la van a producir en muy poca cantidad. También está el otro problema que viene que se produce la insulina, pero no es efectiva. Hay resistencia. Entonces viene el concepto de resistencia a la insulina. Entonces son diferentes pacientes que hay que ir diferenciando e ir analizando en consulta para ver cómo se aborda la parte terapéutica. Y las estadísticas crecen cada día. Y esto está disparado, vemos pues que la diabetes va en aumento, desde personas jóvenes hasta ancianos. Pues. Entonces es importante que ustedes entiendan que hay diferentes clasificaciones de la diabetes y sobre todo entender, por ejemplo, como hablaba el doctor, que la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, tiene un componente genético muy fuerte, pero es de vital importancia que todos entiendan que son los factores ambientales los que estimulan y desencadenan que también aparezca esta patología. Y dentro de eso, como lo explicaba él, está el estilo de vida, la alimentación, la obesidad, el síndrome metabólico del que hablaba el doctor, que vamos a explicarlo más adelante para que ustedes entiendan qué es esto, pero esta, como otras patologías que hemos hablado, tiene gran relación con nuestro estilo de vida. Entonces, por eso queremos generar conciencia, para que ustedes entiendan de que no es cantaleta nuestra, de que se cuiden todos los días, de que se alimenten bien, de que empiecen a hacer ejercicio, sino que lo hablan las estadísticas, lo estamos viendo todos los días más, de que esta y muchas otras enfermedades están siendo causadas por motivos de nuestro estilo de vida, padre. Así es. Mire, nosotros hemos sido muy insistentes con la parte alimentaria, pero infortunadamente, doctor Jorge Iván, las personas toman como decisión el cuidado cuando tienen la enfermedad. Y después de este corte de comerciales yo quiero que estén muy atentos, porque la finalidad hoy de este programa es hacer algo preventivo, que conozcan más la enfermedad, cómo protegernos, pero también quienes nos ven que son diabéticos, conozcan cómo ha avanzado las ayudas terapéuticas y también complementos naturales para este tipo de patologías. Ya regresamos. Bueno, regresamos con ustedes para que entiendan un poco más cómo puedo saber yo que tengo diabetes, cuáles son esos signos y síntomas que se empiezan a presentar en las personas, porque lastimosamente cuando se empiezan a presentar estos signos y síntomas, aproximadamente ya hay un daño de entre el 60 y el 70% del páncreas, lo cual es algo supremamente alarmante. Doctor Germán Ruiz, ¿cuáles son esos signos y síntomas que pueden empezar a presentar las personas que nos están viendo para que estén un poco más pendientes de ellos? Bueno, desafortunadamente es una enfermedad silenciosa en la mayoría de los casos y ya ha ocurrido un tiempo mucho antes de presentarse los síntomas. O sea que la diabetes se gesta 6, 7 años antes, cuando empieza ese trastorno en la glucosa, donde el carrito no me la mete a la célula y se va acumulando, produce daños y luego vienen los síntomas. Hay una triada típica que es la polifagia, que es el paciente le da mucha hambre, la polidipsia, que es mucha sed, y la obesidad, ¿no? Polifagia, polidipsia y poliuria, que orina mucho. Que orina mucho, sí. Que orina mucho. Hay unos cambios secundarios que son los cambios en el peso, puede aumentar de peso o disminuir de peso, cefalea, visión borrosa, mareos, y se ha hablado a veces de una cosa que se llama la luna de miel, que el paciente empieza a hacer hipoglicemias. Entonces el páncreas, defendiéndose, dispara unos pools grandes de insulina, quema la glucosa y se producen hipoglicemias. Entonces, pacientes hipoglicémicos, o sea que los niveles de azúcar en sangre son bajitos, pilas que puede estar gestándose una diabetes. Sí, otra cosa muy importante es que cuando uno comienza el proceso, normalmente no se da cuenta que tiene diabetes, se da cuenta por otras cosas. Ejemplo, les voy a contar mi caso personal. Alguna vez tuve unos cálculos de ácido úrico por excesivo consumo de ácido úrico, de vísceras, carnes rojas y licores. Y entonces me fui de urgencias. Como un procedimiento de rutina, lo ponen a unos líquidos y me tomaron mi glicemia. El médico me dice, ¿usted es diabético? Le dije, no, ¿su familia? Le dije, no.
la tienen 360. Y dije, no, imposible, yo no puedo ser diabético, como si yo vivo una vida saludable, hago deporte. Digo, puedo estar equivocado, puede ser el estrés del dolor. Me volvieron a hacer el examen y estaba diabético. Descubierta por un cálculo renal, ni siquiera sabía. ¿A los cuántos años, doctor? A los 46 años. ¿Y usted no sentía nada? Absolutamente nada. ¿No le daba sed, lo que dice no, Germán, normal, nada? un poquito de sed, y estaba un poquito de eso. Entonces, inmediatamente sí me alarmé y comencé a bajar de peso. Yo pesaba 105 kilos, ahora peso 80 y todavía me falta. Pero sí está comprobado que la obesidad también es un disparador, doctor. Y muy importante para los televidentes que sepan no solamente descubrir la enfermedad, estarse haciendo esas glicemias frecuentes en el examen de sangre. Hay una que se llama la glicosilada, que es muy importante, que nos da el histórico de los últimos 3 meses y nos dice de verdad, sin engaños, si estamos manejando bien el consumo de azúcares y carbohidratos. Nuestros profes decían de la hemoglobina glicosilada, que es muy importante por ahora para hacer ese seguimiento del comportamiento de las glicemias. Es para pillar los diabéticos mentirosos. Los diabéticos mentirosos. Y uno se mete muchas mentiras. Ojo con esto. Estuve en un ciclo de diabetes hace poco con una entidad de diabetes en Pereira, con médicos de aquí, y estaban hablando de eso. No, la señora dice, es que yo me tomo la aguapanela, pero me la tomo clarita. Simplecita. No puede tomar aguapanela ni clarita, ni oscurita, de ninguna naturaleza. Ni panela, ni miel de abejas, ni azúcar, ninguna presentación de azúcar. También hay otro mito. Me preguntaron hace poco, ¿y los edulcorantes? Yo le trasladé esa pregunta a un médico diabetólogo muy importante de aquí, que asiste al Congreso Mundial de Diabetología, y él le preguntó al non plus ultra de los médicos, que es un doctor, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, ¿cierto?, en Massachusetts, que es el que dirige esa Asociación Mundial de Diabetes y Hipertensión. Y digo, ¿qué acerca de los edulcorantes, de la stevia, de la sucralosa, de todas esas cosas? Me dijo, dígale a su paciente que mejor no tome ninguno. Entonces estamos ante una cosa que es decir, el paciente diabético tiene que ser radical con el azúcar. Nada de azúcar en ninguna presentación y carbohidratos lentos, de absorción lenta. ¿Por qué la diabetes afecta tanto el sistema vascular? ¿Es la diabetes una enfermedad vascular? ¿Es una enfermedad metabólica? Porque vemos que al paciente diabético que se está quedando ciego, que le dan úlceras, que no le pueden tocar las uñas porque muchos terminan con amputaciones, que no sienten los golpes. ¿Qué es lo que pasa con el sistema vascular y la diabetes? Bueno, hay dos componentes. Es una enfermedad que ataca la microvasculatura, o sea, los pequeños capilares se nos dañan y también daña los micronervorum, o sea, de los nervios los daña. Esa nutrición, digamos, lo celular microscópica, tanto del mismo vaso sanguíneo como de los nervios, es atacada por el azúcar. El azúcar es tóxica a partir de unos niveles en sangre. Se convierte en una toxicidad y ataca los microvasos, la vasculatura mínima. Doctor, y es muy importante explicarle a las personas que, por ejemplo, como usted nos comentaba anteriormente, cuando se empiezan a presentar estos daños vasculares y nerviosos, los pacientes primero tienen unos síntomas positivos y luego unos negativos, donde al principio puede que les dé mucho calor en las piernas, pero después pierden la sensibilidad. Entonces, ¿cómo puede hacer un paciente de estos para cuidarse? Porque un paciente de estos se podría enterrar una puntilla en el pie y no se da cuenta. Bueno, inicialmente yo siempre he hablado, hablamos desde lo natural. Tenemos que hablar desde la industria farmacéutica, se ha preocupado mucho pues, por algunos medicamentos, pero lo natural también. Si recordamos a los que están metidos un poquito en esto, hay un producto que se llama el castaño de Indias. Ninguna industria química en el mundo lo ha podido sintetizar. Entonces, hasta las más encumbradas o encumbrados laboratorios farmacéuticos alemanes lo usan para el tratamiento del endotelio de las venas, que es un problema de la vena varice, los pacientes con vena varice. El diabético debe consumir productos que contengan castaño de Indias, Boswellia serrata y eso para proteger ese endotelio, esa microvasculatura, ¿cierto? Esos pequeños vasos capilares, porque finalmente, así sea pequeño el vaso capilar, siguen siendo vénulas y arteriolas, sigue siendo sistema circulatorio. Y lo otro es ejercicio, dieta saludable, suspender un solo carbohidrato a la vez en la dieta, muchos vegetales crudos, la proteína que cada persona consuma, pero cuidar mucho el consumo de carbohidratos de absorción rápida. En un programa pasado hablamos de eso, que el doctor también lo puede reforzar, es ¿por qué son los azúcares? Son anillos de carbón.
desde el 0 al 6 son azúcares puros, por eso la famosa C6H12O6 es la glucosa. Entonces la célula, una función primordial es convertir toda la comida en azúcar porque es energía. Del 6 al 12 las grasas, perdón, y del 12 al 22 las harinas. Doctor, ya que usted habla del tratamiento, y aprovecho de saludar a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live, Luz Martínez nos pregunta que si se puede controlar la diabetes con una alimentación balanceada. Ya que ella nos hace esta pregunta y que empezamos a tocar un poco el tema del tratamiento y los medicamentos, después de este corte de comerciales vamos a explicarles a ustedes qué alimentación pueden llevar, la importancia del tema de los carbohidratos, que entiendan qué es esto y sin lugar a duda los medicamentos, porque muchos pacientes creen que solo con la alimentación y el ejercicio entonces ya pueden eliminar todos los medicamentos y realmente es una patología que necesita ser acompañada en muchas ocasiones de los medicamentos. Ya regresamos con ustedes. Aprovechando que a través de Facebook Live nos hacen una pregunta de cómo se puede llevar una alimentación adecuada y si esta nos puede ayudar a controlar la diabetes, expliquémosle un poco a las personas cuál es la alimentación que deben llevar, qué alimentos deben suprimir y después hablamos un poco acerca de los medicamentos. Bueno, entonces retomemos el asunto del azúcar. ¿Qué es el azúcar? Anillos de carbón. Entonces decíamos ahora, el paciente que consume del 0 al 6 anillos de carbón que le enseñan a uno en el colegio, eso es azúcar puro, eso es como una inyección intravenosa. Entonces la panela, el azúcar, la miel de abejas, las gaseosas, los jugos, todo tiene azúcar. Entonces es como una inyección intravenosa de azúcar. Del 6 al 12, entonces estamos hablando de unos anillos de carbón que se llaman grasas. La grasa, el organismo la coge y la convierte en azúcar. Llámese fritos, fritos de paquete, los fritos en la casa, la tajadita, todo lo que sean fritos, grasas. Las grasas solo se deben de consumir puras. Ejemplo, coger el aceite de oliva y echárselo a la ensalada crudo y comérselo con las verduras. O si van a fritar, una sola fritura del aceite limpio y botar ese aceite, pero no lo botan, y fuera de que no lo botan, lo reutilizan y lo hidrogenan. Luego viene, del 11 al 22, los anillos de carbón son las harinas. ¿Qué es la harina? La papa, la yuca, el plátano, la pasta. El pan. Eso se convierte, el pan, eso se convierte en azúcar en el cuerpo, porque la función primordial de cualquier célula es sobrevivir. Azúcar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Suspender, disminuir esos carbohidratos. En el caso de los diabéticos, azúcar 0, fritos 0 y carbohidratos uno solo a la vez. En una dieta balanceada, de acuerdo a la pregunta que hicieron es, ¿qué es una dieta balanceada? Son 3 grupos, es una proteína, la que ustedes elijan. Ojalá, pues muy poco, una proteína, una porción de vegetales o verduras crudo y un solo carbohidrato, es arroz o papa o yuca o plátano, una pequeña porción, no arroz con yuca, papa y plátano. Eso es básicamente la situación nutricional. Bueno, la gente se preocupa mucho. Vivimos en un mundo con tantos problemas, estrés y ansiedad, las preocupaciones. ¿Le ha pasado a usted que alguna vez en un proceso de rabia y eso usted se le subió el azúcar? Perdón, yo los quiero interrumpir para que las personas miren esta foto que me parece supremamente importante porque es de la Asociación Americana de Diabetes, para que ustedes se den cuenta de lo que estaba explicando el doctor, cómo se debe distribuir el plato. Por favor, tengan muy en cuenta que la mitad del plato es verduras. Tómenle una foto, por favor, a esto desde sus casas para que lo tengan muy presente, porque hay personas que ni siquiera consumen verduras en su alimentación a diario y miren que hay un cuarto de plato con granos y otro con proteína. El carbohidrato ahí sería, digamos que una arepa. Entonces miren que no tiene ni papa, ni yuca, ni arroz, que ya serían 3 carbohidratos. ¿El carbohidrato qué es? Los frijoles. Serían los frijoles y detrás grano. como Como el una grano, arepa, porque... o una cosa de esas mexicanas. No, pero el grano aporta proteína, caraotas pero parecen, sigue siendo un carbohidrato, ¿no? Sí. Exacto. Y en el otro hay pollo o pescado. Una Exacto, que es proteína la y el proteína. 50% es vegetales. Y esto es muy importante que las personas lo entiendan porque definitivamente, a pesar de que se los repetimos y se los volvemos a decir, parece que no lo entendieran y se les olvidara. Y a la hora de la práctica esto es lo que importa, porque todos los días ustedes están cocinando y todos los días esto es lo que va a impactar en el funcionamiento de energía de sus células. Entonces, si no empiezan a hacer los cambios a diario con este tipo de cambios que es haciendo este plato para sus hogares, pues el cambio no va a ser. Santiago, hay que hacer una acotación y la tenemos que hacer con nuestra zona. Nosotros, los que venimos de esa cultura paisa, comemos muchos carbohidratos.
Entonces, el diabético se tiene que cuidar. ¿Qué pasa con el diabético, por ejemplo, que se alimenta, que trabaja y se alimenta todos los días en la calle con el almuerzo ejecutivo? Cuando yo voy a un restaurante, yo no sé con qué están cocinando, qué es lo que me están dando. Entonces hay gente que dice, no, a mí deme solo la ensalada y la carne y un arrocito, pero tampoco sabemos en qué condiciones lo hicieron. Casi que el diabético se ve obligado a que tiene que preparar o que le preparen su alimento en su casa. Una pregunta, doctor, con respecto a las frutas y el diabético. Uf. Viene el concepto porque es que tenemos la costumbre del jugo, las frutas combinadas con alimentos. ¿Cómo debemos consumir? Excelente pregunta. Resulta que la gente piensa que la fruta es lo más saludable. Claro, para un paciente normal, intercalar frutas en sus algos o en sus espacios está muy bien, pero para un diabético no. Las frutas, algunas tienen una cosa que se llama el índice glicémico muy alto, tienen mucho azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice el doctor, cuando yo preparo, fuera de que no me como la fruta natural, sino que hago un jugo, cuando yo meto la fruta en la licuadora, hago un rompimiento primero de la fibra y después de las moléculas, entonces diluyo ese azúcar. No es lo mismo yo morder una guayaba como diabético o una naranja y comerme un trozo, y donde parte de lo que me como me lo estoy pasando casi entero, a licuar esa guayaba y romper y tomarme ese azúcar completo. Entonces el diabético se tiene que cuidar mucho de ciertas frutas y de los jugos, no tomar jugos, fruta sí, masticada y agua, jugo no. Claro, la fruta, además por la fibra, le va a beneficiar más el proceso para metabólico. El colon, Es muy distinto que ustedes para hacer un jugo de naranja, utilicen 3 naranjas, uno se comerá una naranja máximo en casco. Entonces es la dosis y el acompañamiento que es esa fibra que ayuda en el proceso metabólico, por lo tanto, en el caso del paciente diabético va a tener menos dosis de azúcares, pero va a tener ese carrito que es la fibra que le ayuda a que se metabolice rápido y no tenga ese efecto de subir el azúcar. Doctor, es tan delicado que hace unos 3 años que estuvimos en un congreso de medicina donde se trató el síndrome metabólico y eso, hablaron de lo siguiente. Cuando el paciente diabético se le va la mano en azúcar o tomó más del medicamento que el médico le recetó y se le baja el azúcar, entonces le recomiendan unas pastillas que venden en las tiendas que se llaman de glucosa, como decir una pastilla de azúcar. Pero alguien dijo, no, quieren algo más rápido que eso, un cuarto de vaso, así chiquitico, de jugo de naranja, sube la glicemia en 15 segundos y una pastilla se demora casi un minuto, entre 30 y 60 segundos. El jugo de naranja en 15 segundos para que vean la vulgaridad de azúcar que contiene un vaso de jugo de naranja. Perdóname, como tenemos una pregunta que desde Medellín, yo quiero informarles a todas las personas de Medellín que ya tienen un gran centro de distribución de todos los medicamentos nuestros y de los libros, para que tengan muy presente este teléfono 323-581-9209. 323-581-9209. Ahora en Medellín, para que tantas personas que nos ven puedan tener los medicamentos y libros. Yo sé que es mucha información, todo es muy importante que ustedes lo entiendan, ojalá estén tomando nota de todo esto y para nosotros, por supuesto, es muy importante brindarles esa información a ustedes porque ya tienen esta información. La pregunta es, ¿qué van a hacer ahora con ella? ¿La van a ignorar o la van a poner en práctica? Para nosotros es motivo de mucha felicidad poder compartir todos los días con ustedes y que realmente pongan en práctica todos estos consejos. Ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. Sin lugar a duda, en todas las enfermedades hay un proceso emocional que lo acompaña. Puede ser el estrés, puede ser la ansiedad, una cantidad de componentes que van de la mano con la enfermedad y la diabetes pues también hace parte de estas. Doctor Germán, contémosle a las personas cuáles son como esos tipos de pacientes que podemos encontrar en la diabetes. Bueno, hay varios tipos de pacientes. Lo que yo he visto es como el paciente que acepta su enfermedad, la asume, es un paciente responsable, lleva la dieta, baja peso, hace ejercicio, está en los controles médicos. Y está el paciente como que no acepta, que hace un rechazo a su enfermedad, es un paciente que hace trampa, mete dulces debajo de su cama, debajo de la almohada, se levanta de noche a comer. Y el paciente generalmente son pacientes obesos y van donde uno y dicen, no, es que yo no como, yo como poquito y no bajo peso. Y está el otro paciente que es estresado, todas estas cosas. Doctor Jorge Iván, ayúdenos como qué hay detrás de esos pacientes en su parte mental,
en su parte emocional. Sí, si consideramos que el estrés está considerado como la enfermedad del siglo XXI, pero realmente es un gatillo, lo que los americanos llaman el trigger, que es el que dispara todas las enfermedades. Entonces yo estoy estresado porque tengo deudas, porque tengo problemas, entonces no las demuestro, no voy al médico, sino que me pongo a comer, atraco la nevera por la noche, me pongo a comer dulces, pastel, sabiendo que no lo debo hacer, porque ya el médico se lo ha dicho, le hemos echado la cantaleta, pero lo sigue haciendo. Entonces un componente emocional que no puedo controlar. Es el paciente que tiene que tener asistencia. La asistencia no solo médica, sino psicológica. Yo discierno pues mucho en la parte psiquiátrica, sino porque es con medicamentos, pero en la parte psicológica me parece importante. Lo otro, el paciente tiene que bajar de peso, porque es que el sobrepeso también es otra enfermedad moderna y media humanidad está con sobrepeso. Nosotros los pacientes que medio nos cuidamos también estamos a veces en sobrepeso, entonces es muy complicado. Ese componente emocional está ligado a otras cosas, es la familia, la enfermedad no es solo del paciente, la diabetes es una enfermedad familiar, como el alcoholismo. Es que el que está enfermo es el no, está enfermo toda la familia, porque si yo soy diabético y como mal, toda la familia está comiendo mal y toda la familia está propensa a eso. Si yo soy diabético, tengo un alto componente de dejarle ese legado a mis hijos, de que mis hijos sean diabéticos y mis nietos. Entonces, todo es un problema familiar. Desde la medicina tradicional china se habla pues, de que el páncreas es el elemento tierra, ¿no? Entonces es como lo que nos pone los pies en la tierra y que hay una alteración en la cadena del amor. Entonces son personas como ávidas de dulce. La medicina tradicional china lo que busca es un equilibrio entre el yin y el yang, ¿cierto? Entre el fuego y el frío, es decir, ese equilibrio se busca, por ejemplo, hablando de eso. Yo estudié medicina tradicional china y la ejerzo, digamos que ligeramente poco, pero me gusta mucho el tema. En medicina tradicional china, cuando se hace el abordaje inicial de la terapéutica con acupuntura, con moxibustión o con digitopresión, el paciente está pensando que las primeras agujitas que le pusieron es para el canal de vaso, canal de páncreas o de riñón y que estoy atacando la enfermedad. La primera parte del tratamiento es la psiquis. Siempre hay que atacar la psiquis del paciente. Al paciente hay que controlarlo aquí, para que se controle aquí, para que controle el estómago, la ansiedad, baje de peso, haga ejercicio y eso, pero siempre la psiquis, doctor. Muchas gracias. Padre, hay algo muy importante de lo que comentábamos ahorita en comerciales y es los órganos que se empiezan a afectar en los pacientes diabéticos. Digamos que hay unos órganos que se afectan un poco más que otros. ¿Cuáles son esas manifestaciones que se empiezan a presentar en los pacientes? Bueno, eso sí, podemos dividirnos el tema, doctor. Los órganos blancos, hablamos ahora de 3 cosas que el paciente diabético debe controlar. La retinopatía diabética, porque se afectan los vasos sanguíneos que están en la parte de atrás del ojo, en la retina, que es donde entonces el paciente empieza a ver mal, empieza a cambiar de fórmula constantemente. Eso es un signo de alarma cuando tiene que ir muy seguido al optómetra. 2, el daño vascular periférico que hablamos ahora de los vasos sanguíneos, ¿cierto? En los pies, entonces por eso el paciente que le termina con gangrena, le amputan las piernas. El doctor nos puede hablar un poco de la parte del corazón y los riñones. Sí, entonces viene el factor común en la diabetes es la microangiopatía. Esos microvasos nos van a afectar estos órganos. Entonces los órganos blancos los llamamos. Son los ojos, nervios, que está incluido el cerebro, son pacientes propensos a hacer lo que se llama derrames o el accidente cerebrovascular. Sí. El corazón, están propensos a hacer infartos. Y en el diabético, algo muy importante, el infarto silencioso. No duele. ¿Qué es? No duele el pecho, no hay dolor. Entonces un paciente que en algún día se hace un electrocardiograma y aparece ahí la cicatriz. Sí, he conocido varios hacer casos, un evento coronario mortal y sin el paciente tener síntomas. Decía, perdón, doctor Jorge Iván, algo muy importante, usted que es deportista y muchas personas que refieren traumas en los pies, como decía mi hijo, que se chuzó y no se dio cuenta. Estrenó zapatos. Tú decías que en el hospital les ha pasado que llegan pacientes y están estrenando zapatos y llegan con lesiones en los pies y no se dieron cuenta. Claro, llega un punto de la diabetes donde los pacientes ya no sienten más sus pies, entonces muchas veces estrenan zapatos y no se dan cuenta que el zapato les está tallando, que les está generando mucha fricción y se empiezan a generar daños y ya cuando se dan cuenta... Y ahora que toca los pies, hay un tema muy delicado en el paciente diabético, es muy propenso a hacer micosis, o sea, hongos en los pies, entre los dedos de los pies, porque el hongo, se favorece el crecimiento del hongo donde hay calor y humedad. Y el paciente diabético es un paciente inmunosuprimido
que no funciona lo mismo que un paciente normal que va a ese deporte y no le da nada. El paciente diabético sí es muy propenso a los hongos, hay que tener muy buena higiene en los pies. Otto, perdona, es que es tanto el tema que esperamos poderlo globalizar, abarcar, porque un problema que tiene el diabético es que le duelen mucho los pies y siente como un quemón, como si tuviera una plancha pegada allá. Y es que el nervio necesita comida. El nervio tiene vasitos, pero esos vasitos son tan pequeños, esa microvasculatura, esas arteriolas que hablaba el doctor Jorge Iván Arias ahora, que no le entra oxígeno al nervio y el nervio se empieza a morir. Y los dolores son terribles, como cuando ustedes hacen carrizo que van a estirar el pie y no son capaces de caminar. Imaginen uno sentir eso permanentemente. Y sí, a las personas les dan muchos medicamentos para la neuropatía, pero se nos olvida que es que hay que tratar de meter sangre al paciente, donde decimos hacemos una quelación, damos productos que tengan esa planta conocida como el castaño de Indias, le damos al paciente una alimentación. Pero una pregunta, doctor Jorge Iván, usted que es tan deportista, si la persona ya está teniendo ese proceso, digamos, obstructivo circulatorio, ¿el hacer ejercicio le puede empeorar el dolor? Vamos a responder esa pregunta, doctor, después de este corte de comerciales, acompañado también de los medicamentos que las personas diabéticas consumen y que deberían consumir y tener un buen manejo. Ya regresamos con ustedes. Como vieron ustedes en este comercial que acaba de pasar, es importante que entiendan que el equipo de Dr. Rojas ya es un equipo conformado por distintos médicos que hacen parte, digamos que, de este grupo interdisciplinar de médicos, de personal de salud especializada que ha sido entrenada por el Dr. Rojas, para que ustedes entiendan que muchas veces no va a estar él atendiendo o en otras ciudades ustedes ya pueden acudir a todo ese equipo médico, que lo que buscamos es que ustedes tengan un manejo muy integral de la patología. Perdón, ahora que mi hijo hace referencia a esto, está con nosotros ahora un experto en cromoterapia. Entonces el manejo del color, el color como fuente de energía para la salud, como complemento terapéutico. Y yo le hacía una pregunta al doctor Jorge Iván Arias y al doctor Germán Ruiz Bolívar, de la persona que ya siente esos dolores, esa neuropatía diabética que le impide tantas cosas. ¿Cómo entrar en la parte deportiva? Usted que insiste tanto, usted que es tan deportista, para que estos pacientes digan, no, es que el dolor me empeora con el ejercicio. ¿Cómo entrar en ese proceso para entrar a ese aspecto grande, que es lo que queremos que les quede hoy claro, las ayudas terapéuticas complementarias y ortodoxas que se deben de utilizar en los pacientes diabéticos? Bueno, inicialmente es muy importante el deporte, pero el deporte debe ser asistido, dirigido. Para eso no tengo que irme al gimnasio especializado, pero sí tengo que buscar ayuda especializada. ¿Por qué? Porque el paciente diabético debe hacer un deporte bajo ciertas condiciones. Uno, con un instructor que lo esté llevando a la parte aeróbica, que es lo que necesita. El paciente diabético debe usar medias de compresión graduada tanto en su vida diaria como al momento de hacer deporte, porque si no va a tener esto, que hay que ayudarle a esa microvasculatura para que el retorno sanguíneo sea más favorable, y el paciente diabético debe suplementarse, no solo en la comida ser muy disciplinado, o sea, el deporte debe ir combinado con una buena alimentación, es alimentación cada 3 horas, unas 6-7 veces al día, o sea, en pequeñas cantidades, comer muchas veces al día para acelerar el metabolismo corporal y bajar de peso, ejercicio dirigido, mucho ejercicio tipo aeróbico, y cuidar mucho esa parte de las piernas. Entonces podemos resumir la tríada, entonces el deporte, la alimentación y los medicamentos. Y los medicamentos, que no hemos hablado de eso. ¿Qué serían cuáles? Ah, bueno, todos saben, y el doctor sabe, pues lo maneja muy bien con sus pacientes, todos los que tenemos algún problema de diabetes vamos a un control máximo cada 3 meses, donde el diabetólogo, donde nos va a mandar un examen para mirar cómo está nuestro riñón, cómo está el azúcar en la sangre, cómo es cierto, a usted le mandan unos exámenes especializados, la glicosilada, la creatina, no sé qué. Eso es importante hacerlo, el control cada 3 meses, le tomen la presión arterial. La presión arterial es muy importante mantenerla bien en el paciente diabético. El otro, lo que decía el doctor, dentro de esa triada es control, estamos hablando de alimentación, deporte y los medicamentos. Tradicionalmente se ha manejado durante muchos años, no en el paciente insulinodependiente, sino en el diabético tipo 2, la metformina,
Ya los ingleses, los italianos han hecho muchos estudios y están hablando del legado, de que sí es importante que en los últimos 20, 30 años han hecho seguimientos de 50 años en pacientes diabéticos que hay que tomar metformina. Ha habido glibenclamida, ha habido muchos medicamentos, ya los han ido sacando, pero la metformina no. Entonces, ahora estuve leyendo un estudio clínico, doctor, que me llamó mucho la atención, que dice, pacientes con metformina controlados, ¿qué suplementos dietarios del mundo natural deben de consumir? Y el estudio clínico dice, cobre, magnesio y zinc, que son oligoelementos, ni tampoco, pero hay que tomarlos un poquito más que el que nos da la dieta. Cobre, magnesio, zinc con la metformina. Y hay otros medicamentos nuevos, que ya habíamos hablado de eso, como la estagliptina, que lo que hace es inhibir que no se produzca en el organismo una cosa que llaman glicopéptidos, entonces el páncreas trabaja más suave. Hace un año lanzaron en el mundo otra difoglixina que se llama Forxiga, que lo que hace es eliminar 180 miligramos diarios de azúcar del torrente sanguíneo, Doctor, que también es una ayuda. Doctor Iván, bueno, muchos pacientes que nos están viendo en este momento, diabéticos y familiares que manejan sus prescripciones médicas, ellos conocen la metformina, la glibenclamida, y como usted ha dicho, aparecen nuevas cosas. Entonces el Hanumed, la Januvia, bueno, empiezan una cantidad de cosas. En la parte, digamos, complementaria nutracéutica, nosotros sacamos un suplemento dietario, una comida para el paciente que tiene yacón, canela, moringa, vitamina B6, zinc, tiene cobre, tiene magnesio, como alimento. Pero hay personas que dicen, no, es que yo me tomo la metformina y me da diarrea, me dan cólicos. Sí, ¿Será que es que necesita el complemento? Sí, claro, los complementos, mire, como dice la Organización Mundial de la Salud, las terapias alternativas son importantes, pero son terapias, son ayudas. No existe cura para ninguna enfermedad, existen terapias y manejo. De lo que dice el doctor, si yo soy juicioso con la comida, con el ejercicio, con los controles médicos, me tomo mi medicamento, entonces busco alternativas. Recientemente estuve mirando la fórmula de un producto Ayurveda que consume un amigo mío, que es diabético, y me di cuenta que tiene 4 o 5 hierbas que son comunes para Occidente, como el aloe vera, la boswellia serrata, pues algunas, pero me encontré 10 o 15 hierbas que son exclusivas de la India y de Asia, que aquí el INVIMA no nos las dejaría registrar, entonces, pero son ayudas, son terapias, entonces todo lo que es en ayuda está bien. Los estudios clínicos sí dicen, hablan de melatonina para el diabético, hablan de los antioxidantes que son la vitamina A, C, D y la E, y hablan de lo que les dije ahora, magnesio, cobre y zinc, que también es muy importante pues, en otras patologías como en la menopausia o en los pacientes hipertensos. Pero sí es muy importante, cuando hablamos ahora con el doctor de proteger, ¿cierto? ¿Qué es lo que se afecta en el diabético? La retinopatía, entonces tomar carotenoides, todo lo que son amarillos, ¿cierto? Los betacarotenos. Microvasculatura, todo lo que proteja el endotelio de las venas y arterias, entonces estamos hablando de castaño de Indias, de la moringa citrofolia, de una cantidad de cosas que hay nuevas. El yacón, hay un mito, el yacón no es para tratar la diabetes, el yacón simplemente es un alimento que no aporta calorías, o sea, no me da azúcar, pero es dulce, como la stevia, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Claro, la canela junto con algunas otras especias, porque ojo que la cúrcuma. Claro, la cúrcuma es una raíz que nos va a ayudar, pero la canela, el clavo y eso, que son muy fuertes, tienen otros elementos. Casi todos tienen alcaloides, y esos alcaloides tienen un efecto antiinflamatorio. Y recuerde lo que decía el doctor, la diabetes es una inflamación. ¿Una inflamación de qué? De muchas cosas, de los vasos, Doctor, ¿cuál sería el mensaje final que usted le mandaría a todos los televidentes que nos están viendo referente a la diabetes? Con respecto a la diabetes es la detención temprana y la prevención. ¿Cuál es la prevención? Hacernos los niveles de azúcar, mantener un peso adecuado, como decía el doctor, cifras tensionales dentro de los rangos, tener hábitos de vida saludables respecto a la nutrición, al ejercicio, mantenimiento del sueño y manejo del estrés. ¿Cuál sería su mensaje final? No, el mensaje final se llama nutrición y deporte. Yo creo que el que se nutre bien, uno es lo que come. El doctor lo dice mucho, que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Lo dijo Hipócrates hace más de 2000 años. Uno es lo que come. Si como bien, si hago ejercicio y soy juicioso con el médico, porque ojo, no existe cura para la diabetes, existe tratamiento una vez diagnosticada, entonces a cuidarse. Comida, ejercicio, productos naturales bien administrados, y yo diría que eso es todo. Bueno, ustedes pueden encontrar al doctor al 321-642-0453,
642-0453. A ti, WhatsApp padre, también. muchas gracias por esta oportunidad y a todas las personas un abrazo muy grande y que pongan en práctica todos estos consejos.